Ahora vamos a poner nuestro interés en un tema relacionado con la psicología social. Desde hace algunos años, quienes hoy nos acompañan, la profesora de Psicología Social de la UNED, Itziar Fernández, y Pilar Carrera, profesora de Psicología Social y Metodología de la Universidad Autónoma, están dedicando un gran esfuerzo en un trabajo de investigación en el que colaboran dos docentes más y que está relacionado con el papel que las emociones y no solo las actitudes afectivas pueden tener en el modelo de la conducta planeada. Al principio incluían las emociones que las personas sentían al recordar haber realizado una conducta de riesgo, como beber puntualmente en exceso. En dos trabajos posteriores se utilizaron dos tipos de emociones orientadas al futuro, las emociones anticipadas y las emociones anticipatorias. Fruto de estas observaciones primeras y otras posteriores, están obteniendo unas conclusiones que hoy van a compartir con nosotros y que nos van a ayudar a entender la predicción de las conductas de salud-riesgo. La profesora de Psicología Social de la UNED, Itziar Fernández, tiene la palabra. Hoy vamos a analizar un tema apasionante como es el estilo de pensamiento concreto versus abstracto y su relación con las conductas tanto de salud como de riesgo. Para ello contamos con Pilar Carrera, profesora del Departamento de Psicología Social y Metodología de la Universidad Autónoma de Madrid. Pilar, muchas gracias por aceptar la invitación a compartir con todos nosotros las investigaciones que llevas dirigiendo en los últimos años. Para comenzar, ¿qué es el nivel de constructo y sobre todo el nivel de constructo abstracto? Bueno, en primer lugar, Itziar, como siempre, un placer venir a la radio, venir a la UNED y poder compartir un rato contigo y con los oyentes. Y lo que me preguntas, ¿qué es el nivel de constructo abstracto? Que es un concepto que no es muy frecuente y conocido y encontrarlo en los libros de texto. En realidad lo que quiere decir es cómo piensan las personas, qué estilo de pensamiento tienen, cómo se representan mentalmente las conductas y los eventos. Esta teoría o este concepto viene ya de los años 80. Había dos autores, Balacher y Wegner, que planteaban que las personas nos movemos en una dimensión con dos polos a la hora de pensar en las cosas. Hay personas que suelen representar mentalmente las conductas pensando en sus metas finales, ¿no? Y mientras que hay otras personas, ese sería el polo abstracto, ¿no? ¿Por qué hacer las conductas? Mientras que hay otras personas que piensan más en concreto, cómo hacer las conductas. Un ejemplo, si yo tengo que pensar cómo representar el hacer deporte, pues si fuera una persona abstracta pensaría que mi salud va a mejorar en el futuro al hacerlo. Y si fuera una persona más concreta, pues pensaría pues que tengo que pagar un gimnasio, qué equipación me tengo que comprar, ¿no? Entonces, ¿cómo se representan? Eso es un poquito lo que quiere decir. A nosotros, sobre todo, llegamos a este concepto porque es un estilo personal, como si fuera un rasgo de personalidad, pero tiene la ventaja de que puede modificarse. Ay, qué interesante. Claro, y entonces nosotros desde la psicología social eso nos parecía especialmente atractivo porque lo podemos manipular y lo podemos cambiar. Por eso nos empezamos a interesar en este concepto, ¿no? ¿Cómo lo habéis llegado vosotros a incluir en vuestros trabajos en la predicción, sobre todo de conductas de salud y riesgo? Sí, bueno, en realidad vino nuestro interés vino porque estábamos encontrando resultados que no sabíamos explicar, que es algo que en ciencia hay que reconocer que nos pasa mucho, ¿no? Resultados contradictorios. Nosotros, como sabes, estábamos intentando predecir la intención de hacer esas conductas de salud y riesgo desde un modelo muy clásico, que es el de la teoría de la acción planeada, donde las actitudes, la opinión que tienes sobre la conducta determina si quieres hacerla o no. Sin embargo, unas veces veíamos que las actitudes eran buenos predictores y otras veces no lo eran y no sabíamos por qué. Empezamos a buscar, a veces en vez de descubrir cosas nuevas hay que irse al pasado y eso es un poquito lo que hicimos. Descubrimos, entre comillas, porque ya estaba descubierto obviamente, lo que Axen en los años 90 había llamado principio de compatibilidad, que cuando uno lo cuenta y se lo cuenta a la gente dice, pero si es bastante obvio. Bueno, pues a veces lo obvio, los científicos se nos pasa, ¿no? Entonces, lo que decía Axen es, si usted mide una actitud hacia una conducta de manera general, por ejemplo, la actitud hacia la religión,
pues usted luego no pregunte la intención de ir a misa los domingos. Concreto y abstracto. Claro, porque la primera es una pregunta muy general y la segunda es muy concreta. Entonces, compatibilidad se refiere a eso. Intente usted preguntar al mismo nivel, con el mismo nivel de detalle. Entonces empezamos a darle vueltas y pensamos, bueno, si la gente se representa las conductas de manera abstracta o concreta, a lo mejor también tenemos que tener en cuenta que la intención por la que preguntamos sea compatible, ¿no? Es decir, en qué medida el predictor que uses sea compatible con tu estilo de pensar. Y empezamos a jugar con eso, ¿no? O sea, fueron ya te digo, sobre todo... Sí, porque pensábamos que teníamos que explicar por qué unas veces funcionaban y otras veces no. ¿Y cuáles fueron vuestros primeros trabajos en la idea esta de compatibilidad en el nivel de constructo? Pues, como te digo, empezamos con el tema de las actitudes y nos dimos cuenta que las personas que tenían un estilo más abstracto utilizaban más este predictor, las actitudes, para decidir si hacer o no una conducta. Porque las actitudes son evaluaciones personales, generales, y las personas abstractas les gusta usar ese tipo de predictores. Y lo comparamos con otro predictor típico en psicología, que era la experiencia previa, la conducta que tú has hecho en el pasado. Ese era un predictor más real, más concreto. Entonces las personas concretas lo utilizaban más. En estos primeros trabajos lo que hacíamos era utilizar una escala muy sencillita que en los años 80 habían propuesto Balacher y Wegner, que es una escala que mide tu estilo personal, si eres más abstracta o eres más concreta. El pensamiento. Sí, tu estilo de pensamiento. Y es una escala, ya te digo, muy sencillita y además muy libre de sesgos, ¿no? Porque nadie sabe lo que estás midiendo cuando la contestas y eso pues nos venía muy bien, ¿no? Sobre todo como nosotros trabajamos en conductas de salud y riesgo, pues no queríamos sesgar a las personas, ¿no? Muy bien. ¿Y por qué comentas que el BID, esta escala de Balacher de los 80, está libre de sesgos por causa de esa habilidad social en el contenido? Sí, porque como te digo, nadie sabe lo que mide porque es una cosita muy, muy sencilla. A las personas les das acciones cotidianas, pero acciones tan cotidianas como lavarse los dientes, sí, o ir al dentista o lavar la ropa. Y le preguntas que elija entre dos definiciones. Una que se la das es muy abstracta y otra muy concreta. Le das 25 acciones con esas dos definiciones y las personas eligen. La gracia o el truco está en ver qué tipo de definiciones elige la gente más. Si a la gente le gustan las definiciones más abstractas, es que es una persona con un estilo abstracto. Si la gente elige más las definiciones concretas, pues es más concreta. Un ejemplo, que eso ayuda bastante. Si yo digo, por ejemplo, ¿cómo definirías lavar la ropa? Y te doy dos oportunidades, dos opciones. Pues lavar la ropa es meter la ropa en la lavadora. O lavar la ropa es quitar las manchas. Claro. ¿Cuál eliges? Si eliges la primera, serías más concreta. Si eliges la segunda, serías más abstracta. Con este tipo de escalas, la gente la contesta y no sabe lo que estás midiendo. Por eso te decía que estaba muy libre de contenido, ¿no? Y de sesgos. Y de sesgos, ¿no? Sí. Yo sé que en vuestros trabajos también habéis analizado, bueno, y siempre ya hace años vienes analizando las emociones, ¿no? Entonces, ¿qué papel juegan, ¿no?, en todo el proceso de estilo de pensamiento, en los procesos emocionales? Pues de nuevo las emociones llegaron a nuestra vida y a nuestra investigación por la misma razón que antes, que había resultados que no eran suficientemente buenos cuando hacíamos predicciones. La teoría de la conducta planeada funciona bien, pero cuando estás intentando predecir conductas de salud y riesgo no funcionaba tan bien. No eran tan buenos predictores. Entonces dijimos, aquí hace falta algo más. Aparte de las actitudes. Exactamente, además de las actitudes y la norma social y el control, empezamos a incluir emociones. Y vimos que se mejoraban los niveles de predicción. Empezamos jugando con dos tipos de emociones que llamamos orientadas al futuro. Son las que llamamos emociones anticipadas, que es lo que uno cree que sentirá si en el futuro hace algo o ocurre algo. Y otro tipo de emociones de futuro son las emociones anticipatorias, lo que uno está sintiendo ahora mismo cuando piensa que algo va a suceder o que vas a hacer algo. Un ejemplo. Una emoción anticipada al pensar que en el futuro puedo ganar la lotería sería alegría.
¿no? Sí. O Sí, euforia, sí, ¿no? felicidad. Pero si ahora mismo realmente pienso que sí, que me acaba de tocar la lotería, a lo mejor no es solo euforia lo que siento, sino también siento vértigo o miedo, ¿no? Bueno, pues con eso, con esos dos tipos de emociones empezamos a combinarlas con las actitudes y a obtener mejores resultados, ¿no? Predecían mejor, mejoraban los niveles. A esto, de nuevo, empezamos también a incluirle y a mezclarlo con el estilo de pensamiento. ¿Cuál de los dos tipos de emociones funcionaban mejor? Y también, de nuevo, volvimos a obtener que las emociones más abstractas funcionaban mejor en las personas más abstractas y las más concretas, las emociones más concretas en las personas concretas. Y de nuevo volvimos a insistir en este nivel de compatibilidad en el estilo de pensamiento, ¿no? Porque sí es interesante que todo está al mismo nivel y yo sé que también vosotros habéis trabajado con el tema del autocontrol, ¿no? Sí, claro. Hablando de riesgo era imprescindible. Conductas de salud y riesgo, ¿no? ¿La abstracción mejora o empeora? El autocontrol. Pues mira, ya había bastante literatura que no era nuestra. Hay gente que estaba trabajando en el tema y habían visto que las personas, bien porque son abstractas o bien porque las introduces en un protocolo de laboratorio y las haces pensar en el futuro, las haces pensar en por qué hacer las cosas, estas personas tenían mejor autocontrol. Hay unos experimentos muy curiosos donde a las personas las manipulas su estilo de pensamiento y a las personas que las haces pensar en el futuro y las haces pensar en por qué hacer las cosas y las ofreces una manzana o una chocolatina, ¿Te cogen la manzana? cogen la manzana. Entonces se ha relacionado mucho el estilo de pensamiento con las tentaciones, con resistir tentaciones, ¿no? Autocontrol. Sí, sí, sí. También, y es una línea que tenemos también abierta, relacionado también con el autocontrol y los beneficios de las abstracciones, que parece que las personas abstractas, incluso ante hechos negativos, ante situaciones difíciles, reaccionan más positivamente, ¿no? Tenemos unos... Claro, vamos a pasar por situaciones difíciles. Exactamente, son capaces de mirar al futuro, no centrarse en el problema que tienen ahora y son capaces... Solución. Sí, sí, y tienen, por ejemplo, se correlaciona con mejor nivel de satisfacción con la vida, con emociones más positivas. Entonces, bueno, eso es algo que también estamos explorando. De hecho, son proyectos que tenemos ahora mismo en marcha porque querríamos ver en qué medida la abstracción puede ayudar a colectivos que tienen más problemas, que hemos visto que tienen más conductas de riesgo, ¿no? Entonces, la abstracción, ¿qué papel juega en esas poblaciones con problemas, por ejemplo, económicos, Sí, problemas de salud? Justamente nos hemos empezado a centrar con población con problemas económicos, dada la crisis social y económica que hemos vivido. Sí. Exactamente, el nivel de desigualdad tan enorme que se da en nuestro contexto. Quisimos ver primero si estas poblaciones que tenían problemas económicos también tenían más conductas de riesgo. Es decir, lo que se suele decir en español, ¿no? Llovía sobre mojado. Pues sí, resulta que las personas con más riesgo de exclusión social, con más problemas económicos, presentaban mayor conductas de riesgo. Lo que queríamos ver era si el nivel de abstracción podía jugar un papel. Les ayuda. Claro, es verdad, nosotros cuando hablo de riesgo estamos hablando, lo que hemos medido son nuestros datos, sobre todo eran riesgos que tenían que ver con la alimentación. Encontrábamos que en estos colectivos se tomaba comida con más azúcar, con más sal, con más grasas saturadas, se comían menos vegetales, ese tipo de conductas de riesgo, ¿no? No estamos hablando menos deporte. Sí. Y, por ejemplo, menos chequeos médicos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y lo que queríamos ver es un poco también estudiar si el nivel de abstracción les puede ayudar. Podía tener algo que ver, ¿no? Y en eso estamos exactamente ahora, ¿no? Midiendo. Sí. Entonces, tener un estilo más o menos abstracto ¿les puede ayudar? Mira, lo que hemos visto es que en este tipo de poblaciones, como te digo, con problemas económicos, no es que sean ni más abstractas ni más concretas. Es decir, tienen el mismo estilo de pensamiento que las poblaciones que no tienen problemas económicos. Pero lo importante es que hemos visto que en estas poblaciones, aquellos que piensan de manera abstracta
tienen menos conductas de riesgo. Se protegen un poco. Exactamente. Es como si la abstracción fuera una especie de vacuna a la hora de tomar decisiones que tienen que ver con la salud. Claro. Lo interesante, porque lo has comentado antes, es que se puede manipular, ¿no? Claro. Si no he entendido. Sí, Entonces, sí. Exactamente. Es lo que dices. Si esto fuera algo fijo, que no genético, que no pudieras cambiar, polo, pues apaga y vámonos. Claro, ¿no? Entonces, la gracia de, como te decía antes, de interesarnos en este tema era porque hay muchísimos procedimientos. Hay un equipo en Nueva York que también trabaja con una universidad en Israel, TROP, que está en Nueva York, y Nira Lieberman, que está en Israel, que están trabajando en procedimientos y protocolos para cambiar el nivel de constructo. Ellos trabajan sobre todo en laboratorio y trabajan con el concepto de distancia psicológica. Están viendo, por ejemplo, que cuando las personas las pides que piensen en el futuro lejano, pues piensan de manera más abstracta que si les haces pensar en el día a día, ¿no? Entonces, y eso funciona, quiero decir, que son capaces de obtener resultados diferenciales. Nuestro reto es intentar salir del laboratorio y ser capaces de, sobre todo en estas poblaciones que te he contado, que tienen más conductas de riesgo y que piensan de manera concreta, ser capaces de revertir ese efecto, ¿no? Ser capaces de enseñarles a pensar de forma abstracta. Como tarea para los oyentes, si quieren, cada vez que vayan al supermercado, que piensen en su vida dentro de 5 o 10 años. Seguro que si miran luego la cesta de la compra, verán que han comprado cosas más saludables que si no piensan en el día a día, ¿no? Entonces es una de las estrategias típicas. Entonces ese es nuestro reto ahora, ser capaces de generar protocolos para que las personas que tienen más conductas de riesgo sean capaces de autocontrolar, lo que decíamos antes, ¿no? En eso estamos. ¿Y siempre trabajáis con adultos? ¿Con qué tipo de poblaciones? Fundamentalmente venimos trabajando con adultos, entre otras cosas porque son de más fácil acceso, claro. Pero estamos actualmente con un proyecto muy bonito, muy bonito, Cuéntanos. con el que sí, y que estamos colaborando, nos están ayudando muchísimo desde la Universidad Loyola de Sevilla. Y estamos trabajando con niños en Nicaragua que están en riesgo de exclusión social. Son poblaciones que tienen 7, 10 años, una situación económica terrible, social y económica terrible. Y por ahora son datos muy recientitos, calentitos todavía del horno. Y estamos viendo que en estos niños, de nuevo, se está replicando lo mismo que te decía que hemos tenido en adultos. Sí. Los niños que tienen un estilo más concreto de pensar son los niños que tienen más intención de hacer conductas de riesgo. De nuevo estamos con riesgo sobre todo de alimentación, de comer azúcar, exceso de sal, poca verdura, ese tipo de conductas. Y estos niños con un estilo concreto tienen más esas conductas y tienen más intención de hacerla. Entonces ahí estamos en ese reto, ¿no? de ser capaz de cambiar ese estilo de pensamiento en tanto en cuanto podamos modificar el riesgo, ¿no? Y además de trabajar con estas poblaciones, ¿estás trabajando en otros temas? Sí, bueno, ya sabes que a mí me encanta meterme en todo lo que puedo. Soy un poco como el perejil, ¿no? Estoy en todas las salsas. No. Y bueno, luego tengo el enorme suerte y el enorme privilegio de que personas con las que a lo largo de mi carrera he ido contactando, pues a veces tienen proyectos entre manos y me llaman para preguntarme. Y entonces yo, bueno, pues sabes que me meto en todo. No puedo decir que no. La pasión. Y ahora mismo tengo un proyecto de colaboración con un instituto en Estados Unidos, en Washington, que es el Instituto Lombardi para el Estudio del Cáncer. Y es un proyecto que trabaja está fundamentalmente enfocado con minorías con problemas sociales y económicos, y en este caso son con mujeres latinas, en Estados Unidos, fundamentalmente en Washington. Y estamos tocando temas de nuevo de prevención y de salud. Y ahora mismo estamos trabajando con ellas, ¿no? ¿En qué conductas estáis investigando con estas mujeres latinas? Pues es un poquito diferente de lo que te he estado contando hasta ahora, porque en los últimos 10 años, como te digo, hemos estado trabajando con alimentación, con deporte, y es una conducta completamente diferente. Tenemos un primer trabajo y estamos abordando, porque un problema que se ha visto, y especialmente con las mujeres latinas allí, es que las
personas que han sufrido cáncer y cáncer de pecho y han sido operadas tienen que seguir una terapia durante 5 años, una terapia hormonal. Y hemos visto que hay muchísimas personas que dejan de tomarlo. El complemento terapéutico. Exactamente. Es verdad que estas terapias hormonales tienen efectos secundarios desagradables. Entonces la tentación de dejar de tomarlo es alta. El problema es que dejar de tomarlo aumenta enormemente las probabilidades de volver a sufrir algún tipo de cáncer. Entonces hemos estado trabajando con qué tipo de mensajes podríamos dar a estas personas para que continuaran, su terapia, porque lo que se había estado haciendo hasta ahora eran los mensajes, fundamentalmente lo que llamamos en psicología apelaciones al miedo. Uy. Meter miedo, decir, pues si no lo tomas vas a volver a recaer, etcétera. Y eso no funcionaba. Y lo que hemos visto es que mensajes que incluyen emociones positivas, de esperanza, de calma, funcionaban muchísimo mejor. Estas personas son mucho más sensibles y aceptan mejor mensajes positivos que mensajes emocionales negativos. Y eso ha sido una de los temas en los que he colaborado. Y luego tengo un proyecto muy, muy, muy bonito y no me resisto a no contarlo. Por supuesto. Y estamos trabajando con persuasión narrativa. Estamos montando historias, pequeñas historias, son como un teatro, como una pequeña obra de teatro, donde se cuenta una historia intentando convencer a estas mujeres que se hagan test genéticos para la prevención del cáncer. Estamos trabajando sobre todo con personas que o bien les han detectado cáncer de ovario o de pecho a edad temprana o tienen en su familia también antecedentes. Pues en Washington tienen un proyecto casi gratuito para hacerse test genéticos que te permiten saber si puedes tener o tus familiares pueden tenerlo. Y sin embargo las mujeres latinas no se lo hacen. ¿Por qué? Pensaban que era solo por miedo o por desconocimiento. Entonces se han hecho campañas informando, pero no han sido suficientes. Porque lo que hemos visto es que estas mujeres latinas hay que darles los mensajes de manera diferente. Tú eres experta en cultura y lo sabes. Para convencerlas no había que incidir. Directo, ¿no? Claro, no se podía hacer una persuasión directa, sino que había que atender a las cosas que a ellas les parece relevante. Y a las mujeres latinas, al menos a las que hemos entrevistado en Washington, lo más relevante para ellas era su familia. Por tanto, si tienes que vender, entre comillas, el test genético, las pruebas, tienes que vendérselo para que protejan a su familia, porque para ellas es más importante incluso que ellas mismas. Si tú faltas... Exactamente. Piensa que tu test puede ayudar a tus hijas, a tus hijos, a tus nietas, y entonces sí funciona. Mientras que las mujeres anglosajonas, el enfoque es más directo de tú te vas a beneficiar. Entonces, estamos trabajando en eso, en cómo tejer mensajes. La compatibilidad que hablábamos antes. En función de quién es tu audiencia. No se pueden decir las cosas a todas las audiencias de la misma manera. No vale... A un concreto el cómo, un abstracto por qué. Exactamente. Pues aquí lo mismo. Si a la audiencia les interesa más y su motor y sus valores son más colectivos, más la familia, pues tienes que incidir en eso, ¿no? Y es un proyecto de contenido muy, muy bonito, muy interesante, que nos están ayudando muchas ONGs, nos han colaborado con nosotros la Academia de Cine de Washington gratuitamente, en fin, mucha ayuda. Entonces estoy muy ilusionada con eso. Así que... Sí, la verdad es que es apasionante porque vale para muchas conductas de riesgo. Me ha gustado lo de lo positivo, no apelar al miedo. Claro, porque es lo típico, ¿no? Que a veces en los colectivos médicos la reacción es contarte lo malo si no haces unas cosas, pero a veces hay que contar y hacer más hincapié y hacer más fuerza en lo bueno. Me han dado esta oportunidad y la verdad que ya te digo que está funcionando muy bien. Estamos todavía con los pretest, ¿no? del anuncio, pero es algo que ya ha funcionado. Por ejemplo, hay otro equipo en Estados Unidos que ha hecho anuncios con este estilo de persuasión narrativa también en mujeres latinas con el tema del papiloma, para que las personas se hicieran el test del papiloma y poder hacer prevención. Y de nuevo ha habido que adaptar desde el lenguaje, los valores y de nuevo la familia
en los colectivos latinos es más importante, donde tiene que el mensaje incidir, y en eso estamos también, en eso. Por lo que nos has contado, también parece, claro, cuando decías que el nivel abstracto protege, entonces uno podría pensar, ¿no?, desde que si tú tienes un estilo de pensamiento abstracto, si tú vas a la persona en el por qué, va a mejorar. Uh-huh. Pero no siempre en todas las personas. Es lo mismo que te digo de los mensajes. Puede haber poblaciones que el miedo funcione y en otras no. Pues esto es lo mismo. Por ejemplo, hay unas investigaciones muy bonitas, y tú también eres experta en pensamiento y en rumiación. Las personas que tienen, por ejemplo, algunos rasgos depresivos y que rumian los problemas y que le dan muchas vueltas, pues a estas personas no sería recomendable hacerles pensar en abstracto, porque todavía generalizarían más esa autoestima negativa o esos problemas. Entonces, no siempre la abstracción es positiva. Es positiva, por ejemplo, si tienes una autoestima razonable. Pero no, por ejemplo, con personas depresivas. Y para resistir tentaciones, pues es positivo la abstracción, pero no valdría para otro tipo de conductas. Por ejemplo, si tú tienes que abordar una conducta que sea muy compleja, muy complicada, un problema de matemáticas, pues no es recomendable que pienses en abstracto, porque no te vas a fijar en los detalles. Sería mucho más recomendable que tuvieras un pensamiento concreto para tender a concentrarte en los detalles, en cómo hacer a un estudiante, claro, la resolución del problema, ¿no? Entonces no vale, como siempre en ciencia, no valen las recetas mágicas para todo, ¿no? Hay que contextualizar qué vale, qué estrategia es positiva en el contexto que tienes, ¿no? O sea, los trabajos, por ejemplo, clásicos de creatividad, bueno, pues qué bien. Por ejemplo, las emociones positivas correlacionan con creatividad, pero cuando tú tienes una tarea en la que la creatividad no es relevante, pues a lo mejor no es importante precisamente inducir eso. Por eso hay que ser siempre muy cauto, y a mí no me gusta dar mensajes muy concluyentes. Siempre lo dejo un poco abierto. Depende, ¿no? Eso es un poquito la coletilla. Oye, pues nada. Muchísimas gracias por todo lo que nos has expuesto, y ya que es muy clarificador y además sintetiza muy bien todas estas ideas del nivel de pensamiento y qué papel juega en todas estas conductas de salud y riesgo. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias a vosotros. Como siempre, un placer estar aquí. Gracias a ti. Un placer para la UNED siempre contar con dos expertas, profesoras de la UNED de Psicología Social, Itziar Fernández, conductora de la entrevista, y de la Universidad Autónoma, Pilar Carrera. Nos han contado algunas de las interesantes conclusiones que están deduciendo de un trabajo de investigación que dirige la profesora Carrera, en el que profundizan en el estilo de pensamiento y su relación con las conductas de salud-riesgo. Este trabajo, nos comentaban, les anima a continuar explorando estrategias que aumenten no solo las intenciones conductuales, sino también las conductas saludables, porque el fin último como psicólogos sociales es aplicar los avances teóricos para conseguir el mayor bienestar de las personas. Gracias por elegir la UNED en este tiempo de Radio 3.